Damos inicio al panel que se llama Acciones Territoriales en torno al agua. Por este motivo invito al escenario a la doctora Deyanira Hurtado, ella es lideresa de Yumbillo, Valle del Cauca. También invito al doctor Carlos Mambuscay Hurtado de Asoherbal en Yumbillo, Valle del Cauca. Nos acompañará como moderador de este panel el doctor Aldemar Moreno, editor jefe de la revista Dinero. Deyanira, ¿cómo ha sido esta experiencia a ti? Bueno, para mí ha sido muy emocionante. Bueno, quiero aclarar una cosa, yo no soy doctora, ¿no? Yo trabajé durante 30 años en mi vida como promotora de salud con el Hospital La Buena Esperanza del municipio de Yumbo. Fue una experiencia muy bonita porque uno trabaja mucho por la gente. O sea, esto es muy gratificante y es algo muy agradable. De ahí para adelante, bueno, ya me fui a la casa a descansar, decían, pero yo no quería descansar, sinceramente uno tiene muchas cosas que hacer. Gracias que en ese momento llegó un amigo muy grande de nosotros que se llama Joaquín Navia, con el proyecto del gobierno suizo, de COSUDE. Llegaron a través de una entidad que se llama Ecovida y ahí cambió la vida para nosotros para siempre. ¿En qué cambió? Porque comenzamos con el proyecto de medidas de adaptación al cambio climático que encierra muchas cosas, que tiene que ver con optimizar el agua, el uso del agua, la agricultura orgánica y a trabajar con las mujeres que teníamos en ese momento en la empresa familiar. Entonces eso fue muy gratificante, cambió mucho la vida como familia, la vida como comunidad también, porque entraron a jugar un papel muy importante las mujeres cabeza de hogar, de la vereda. Entonces yo creo que ahí cambiaron muchas cosas y ahí fue que comenzó un cambio para la familia, para la comunidad, para las mujeres y para el medio ambiente. Voy a darle la palabra ahora a Carlos Fernando Mambuscay Hurtado, él es líder del corregimiento de Yumbillo igualmente, tecnólogo en sistemas de información de la Universidad del Valle y administrador de empresas de la Universidad Santiago de Cali, representante legal de la asociación Asoherbal, que participa en el proyecto Agua para Todos, igualmente en el componente de comunidades sostenibles, y es hijo de Yanira. ¿Cómo va todo? Muchas gracias, muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia? Pues mira, excelente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es agradecer a esa semilla que colocó el gobierno suizo a través de la embajada, a InSitu, también que ha sido la empresa que ha hecho seguimiento a este proyecto, principalmente a Ecovida, a través de Joaquín Navia, que ha sido el gestor de este gran proyecto, que ahorita de pronto lo contextualizo de qué se trata, a la Fundación Ecohabitats, que fue donde trajimos nosotros toda la experiencia de las medidas de adaptación a la variabilidad climática, a Plasticaucho Colombia, que también se ha vinculado, a la Fundación Baxter. Y miren, yo creo que a veces uno ve esto como muy grande y ahorita veíamos desde la visión de las empresas, pero muchas veces no conocemos esa realidad que hay en los territorios. Nosotros simplemente de pronto vamos al supermercado, ¿quién no ha comprado, por ejemplo, un tomate, una lechuga para su ensalada, ¿cierto? Un cilantro para echarle al sancocho, una guasca para echarle al ajiaco, pero a veces no entendemos toda la realidad que hay detrás de estos productos, que lo que hacemos es simplemente irlos a comprar en un supermercado, ¿cierto? Y yo sí quiero remontarme un poquito a la historia, porque esto ha sido un proceso mucho más grande de lo que parece. Nosotros ahorita, como lo contaba mi mamá, nos dedicamos a la producción y comercialización de aromáticas y hortalizas y hemos podido crear una empresa sólida en una región que en este momento tiene una economía sólida en torno al cultivo de las aromáticas y hortalizas, pero que en un inicio fue la situación que enfrentan muchos campesinos hoy en día, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, a mi papá, que está allá en el público, le tocó desde los 5 años, ¿cierto?, trabajar la tierra e inclusive viajar 2 horas a pie con un bulto al hombro para desplazarse a las galerías a vender sus productos. Y es una realidad que enfrentan muchos campesinos hoy en día. Entonces, por ejemplo, eran las condiciones tan difíciles que, por ejemplo, el que tenía un caballo en la zona, uno dice, no, el que tenía un caballo era un traqueto. O sea, sí, de ese tamaño, porque era tan difícil la situación que pensar en una moto, en un carro, era complicado.
Y esa es la realidad de muchas de las comunidades que actualmente están hoy en el país. Entonces este proceso llega a nosotros hace 1 año y medio aproximadamente. Nosotros ya habíamos tenido como una actividad desarrollada ya en torno a la comercialización de las aromáticas y hortalizas, y gracias al empuje que ha hecho mi papá en la región, pues se logró establecer unos canales de comercialización con almacenes de cadena, en donde transitamos de vender en las galerías, pues ya a mejorar un poco más el tema de la comercialización con almacenes de cadena. Y son cosas que en muy pocas regiones se logra. ¿Por qué? Por la misma estigmatización que ha existido de la sociedad hacia los campesinos. Los campesinos son considerados como el eslabón más bajo, ¿cierto? Y lo que le decía, una vez se olvida de que ese tomate, esa lechuga que uno se come, pues de allá viene, ¿cierto? Entonces, lo que ha pasado en este proceso es que hemos logrado generar un empoderamiento en las personas y que ellos aprendan a identificar el valor que realmente tienen, ¿cierto? Y bueno, este proceso es muy bonito porque digamos que nosotros hemos desarrollado una metodología que nos ha permitido poder, digamos, pasar a otro nivel, llevar a otro nivel a los campesinos. Y es de que ellos estén por allá como bajoneados. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a un sector rural recóndito que los campesinos son muy tímidos. Entonces uno ve que ellos como que saludan por ahí así, como que, y de hecho a nosotros nos pasaba, ¿cierto? Porque a veces llegaban la gente, los doctores, como me decían ahorita, que tampoco, pues no soy doctor, ¿no? Pero uno tiene como cierta pena los campesinos a enfrentarse como a la sociedad porque, por lo que les digo, porque lo han tenido en lo más bajo. Entonces lo que hemos hecho es recuperar ese valor y decirle, no, venga, es que ustedes pueden hacer las cosas. Ustedes son unas personas que tienen muchas capacidades y que realmente lo que hemos hecho con este proceso es devolverle ese valor a los campesinos. Entonces nosotros empezamos con el tema de las medidas de adaptación a la variabilidad climática, ¿cierto? Pero antes de todo eso, nosotros lo que hacemos, y creo que es lo más acertado que hemos hecho, es aprender a identificar cuáles son los problemas que enfrentan esas comunidades. Y esto lo hacemos a través de una metodología que se llama Kaizen, no sé si ustedes alguna vez la han escuchado, en donde hacemos una identificación de problemas, un análisis de las causas de esos problemas, hasta generar todo un plan de acción que nos permite atacar esas causas raíces que enfrentan las comunidades. Y esto es porque los proyectos yo creo que no se deben pensar desde las entidades hacia las comunidades, sino antes todo lo contrario. Las personas son las que conocen sus necesidades y por eso muchos proyectos fracasan, porque precisamente no se tienen en cuenta las necesidades reales que enfrentan los campesinos. Entonces, empezamos con este proceso, luego nosotros no conocíamos absolutamente nada de variabilidad climática. A mi papá de hecho le costó mucho trabajo pronunciar variabilidad. Él decía otra palabra que en eso, bueno, no la menciono porque de pronto estamos en horario familiar, pero realmente hasta eso era complicado para él, ¿no? Pero ya cuando aprendimos a conocer todo este tema del clima, vimos que lo que hacíamos simplemente nosotros era asumir las consecuencias de las épocas de sequía, de las largas épocas de lluvia, y simplemente lo que hacíamos era asumir las pérdidas, porque no sabíamos cómo enfrentarnos a esa realidad. Ya cuando conocimos cómo adaptarnos, entonces empezamos a conocer una serie de medidas de adaptación, que es lo que estamos implementando allá en el territorio, que nos ha permitido poder, digamos, producir mientras otros no lo hacen. Y además de reducir todo el tema de la huella hídrica, y bueno, creo que me extendí un poquito, pronto más adelante ya vamos a ir avanzando en el tema, pero ya van quedando sobre la mesa, y ese es un poco el objetivo de este conversatorio, una gran cantidad de variables que se van dando, las condiciones de la comunidad. Voy a preguntarles más adelante cómo están viendo el tema de la sostenibilidad del proyecto como tal, digamos productivamente y económicamente, si ven que eso pueda llegar a convertirse ya de manera permanente y sin la colaboración, ya después cuando desaparezca la colaboración, que puedas llegarles a significar ingresos, etc. Bueno, Deyanira y Carlos, tratemos de concretar para entender bien para una comunidad qué significa asumir un compromiso de cuidado del agua. ¿Cómo hacían ustedes? Antes ustedes ya tenían un emprendimiento, decía Carlos, ya había, antes de que llegara la cooperación suiza, antes de que llegaran todos estos, ustedes ya estaban buscando cómo ganarse mejor la vida y obtener mejores ingresos. En ese momento, ¿cómo hacían las cosas y la llegada de nuevos actores, en qué se las cambiaron respecto del manejo de agua, por ejemplo? ¿Qué cosas cambiaron? Cualquiera de los dos, tranquilo. Doctora Deyanira. A ver, le regaló el doctora. Bueno, a ver, para nosotros lo primero que se hizo allá
como decía Carlos, con la estrategia Kaizen, que es una estrategia japonesa que nos enseñó una chica de la empresa Fanalca, que es la que ensambla las motos Honda. Ella nos da los talleres de mejoramiento continuo, que es Kaizen, lo que significa Kaizen. Entonces, en esos talleres se hacía una cosa que se llama la identificación de problemas. Entonces, comenzaron con la familia de nosotros y las personas que trabajan ahí, las mujeres que entraron en el proyecto de medidas de adaptación al cambio climático, se comenzó a hacer identificación de problemas y entre esa identificación de problemas, uno era el problema del agua. Todas coincidieron de que el principal problema era el agua. ¿Por qué? Porque había desperdicio de agua, en las casas mala disposición, que habían los tanques, que llegaba el agua pero no había una llave, entonces el agua seguía corriendo, se desperdiciaba mucha agua en los surtidores regando los sembrados, se dejaba a veces toda una noche, el agua se caía al surtidor y el agua corría. Entonces todo el mundo coincidió de que el principal problema era el agua. ¿Solo en el diagnóstico participó solo la comunidad o tuvieron asesoría de expertos ya para...? No, claro que sí, yo le decía que una chica de Fanalca, ella era la que nos enseñaba la estrategia. Porque ustedes venían haciendo eso, por supuesto, naturalmente, digamos, no había ninguna reflexión sobre si eso estaba mal. O sea, eso es una cultura, pues una cultura de desperdicio de agua y uno como la tiene no se da cuenta de que está desperdiciando ni la verdad pues no interesa. Entonces diagnosticaron el problema y dijeron definitivamente estamos haciendo mal uso del agua. Se está haciendo mal ¿Y uso cómo lograron cambiar esa cultura? ¿Cómo se dio ese? Porque transformar solamente por un caso, en las ciudades. Yo peleo mucho en mi casa porque entran al baño, abren la regadera y son 20 minutos, 30 minutos bañarse en un segundo. No solo por la factura, sino, ojo, que ahí estamos gastando algo que no se necesita. ¿Cómo se logra implementar un proceso de cambio? ¿Cómo lo lograron ustedes? Pues miren, yo creo que el éxito de este proceso ha sido no llegar a imponer absolutamente nada, sino construir en conjunto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en las que nosotros llamamos las huertas adaptadas al clima, implementamos unos sistemas de riego por goteo y además compramos un aparatico que es un medidor de humedad que te dice cuando el terreno tiene suficiente agua, cuando le falta y cuando ya está pues como al punto. Entonces lo que nosotros decimos, bueno, vamos a ensayar. Entonces lo que hacemos con la huerta es posicionar un sitio en la finca de la persona donde las condiciones, entre comillas, las ponemos nosotros. Entonces les decimos, bueno, aquí no se va a utilizar ningún tipo de agroquímico y vamos a utilizar sistema de riego por goteo. Entonces la gente empieza a darse cuenta cómo no tienen que utilizar toda la cantidad de agua que utilizaban antes para regar. Entonces, por ejemplo, si antes ponían un surtidor 2 horas, entonces simplemente ahorita, después de 20 minutos, por ejemplo, de activar el sistema de riego, hundían el aparatico en la tierra y se dan cuenta de que ya tenía suficiente agua. Entonces, pues solamente se cierra la llave y pues se minimiza y se optimiza el uso del agua. Otro de los problemas que, por ejemplo, nosotros identificamos fue el uso de agroquímicos. Sabemos que los agroquímicos son uno de los principales contaminantes de las fuentes hídricas y de hecho en la cuenca donde nosotros estamos, que es la cuenca del río Yumbo, ya encontraron trazas de químicos en las fuentes de agua. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y que hemos ya logrado con éxito es un proceso de transición de la agricultura con uso de agroquímicos hacia la agricultura orgánica, con esa metodología de no imponer, sino que, bueno, vamos a experimentar, vamos a dejar un pedacito del terreno donde vamos a manejar orgánicamente y la gente se da cuenta y nosotros mismos nos hemos dado cuenta cómo mejora el suelo, mejora la productividad, mejora todo, claro. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, una lechuga que nosotros antes cosechábamos de 200 gramos, ahorita estamos cosechando lechugas de 400 y 500 gramos a menor costo y pues obviamente con un beneficio no solo económico, sino para la salud. Claro. Entonces, Carlos, obviamente el simple hecho de tener un impacto en que no se desperdicie agua casi que es un imperativo categórico, pero además de eso, gastar menos agua, en el caso de ustedes, ¿les reduce costos de producción igualmente? Digamos, ¿la factura se reduce o es que como ustedes toman del bebedero prácticamente, o hay algún impacto favorable en costos por agua? Pues te lo digo de esta forma, nosotros no nos cobran el agua, nosotros la tomamos directamente desde la fuente, pero lo que aprendimos a entender es que en las montañas nace el agua que surte a estas zonas del sector urbano, allá en las montañas es donde nace el agua. Entonces, de esa agua que nosotros cuidamos allá y que empezamos a cuidar y con mucha más conciencia a partir de ese proceso, por ejemplo en Yumbo, de la cuenca del río Yumbillo, surte a más de 90.000 personas de los sectores de ladera del municipio. Entonces,
Aprendimos a que si nosotros optimizamos el uso del agua allá arriba, pues estamos garantizando el suministro de agua para la gente que está más abajo. Entonces ahí radica la importancia del proceso. Ese cambio de cultura, ¿cuánta gente está metida en ese cambio de cultura? Digamos, ¿cuántos como ustedes son en la comunidad que lograron modificar esa perspectiva y esa manera de hacer las cosas con el agua? ¿Cuántas personas son? Pues nosotros iniciamos ahorita, tenemos 6 familias que son el proyecto modelo. De hecho, somos el primer modelo en implementación de medidas de adaptación a la variabilidad climática en el departamento del Valle del Cauca. Pero ahorita lo que hemos logrado a partir de ese proceso es escalar esto, no solamente ahí en nuestro corregimiento, sino en otras comunidades, como por ejemplo en la cuenca del río Cale, en un sector que se llama La Leonera y los Andes, que a partir de conocer la Fundación Baxter, el éxito que ha tenido este proyecto, te dijo, yo le apuesto a eso y llevémoslo para otra parte. Eso es un proceso de escalamiento. Voy a hacer una pregunta a Beatriz en este mismo sentido, pero vayan pensando qué dificultades encontraron cuando trataron de ampliar el espectro del proyecto y qué es lo más difícil en ese proceso, porque eso puede servir para quienes estén en otro proyecto similar, decir, uy, abordemos este tema de esta manera. Carlos y Deyanira, muy rápidamente, dificultades cuando trataron de ampliar el espectro y después si quieren redondear con alguna otra idea, tranquilos. ¿Qué dificultades cuando trataron de llevar esta experiencia a ampliarla? Bueno, yo comienzo porque allá es con las mujeres. Bueno, una de las dificultades más grandes es el machismo de los hombres. Ajá. Porque resulta que los hombres en el campo siempre piensan que eso de reuniones, de talleres, de huertas es cosa de mujeres y que ellos nada que ver, ellos siguen en su finca, Ellos ya saben sus cómo cosas. hacerlo y no tienen nada que aprender. Sí, claro, ellos, o sea, siempre le van a decir, que de pronto la señora dice, no, es que mira que están dando un taller en tal parte, y yo, usted verá, pues vaya, pero pues usted tiene que hacer muchas cosas en la casa. Entonces es como eso, esa fue una de las dificultades más grandes, porque allá hay mucho machismo y las mujeres son las que van a la reunión de padres de familia de la escuela, del colegio, las que llevan el niño al puesto de salud, al hospital, pero las mujeres son las que se encargan de esas cosas, hasta de las huertas y todas esas cosas. Eso es cosa y los hombres no participan en eso. Es una cosa cultural, yo no sé si en toda Colombia pasa eso, claro, pero es una cosa muy yo cultural. tenía pendiente eso de pronto para que Beatriz o Andrea me den una reflexión de esa perspectiva, el tema de género. En asuntos de agua, súper interesante charlarlo ahorita, pero ya aquí ya queda una evidencia y es que tal vez los hombres tengamos que cambiar de actitud frente a ciertos temas, incluido el tema del cuidado del agua y aprender a manejar el agua, que en eso sí las mujeres nos tienen para enseñar mucho. Carlos, ¿alguna dificultad o alguna reflexión? Sí, claro. De hecho, cuando uno habla, por ejemplo, en una comunidad de llegar con un proyecto, lo primero que le preguntan, venga, pero usted viene de la alcaldía o viene de la UMAT o viene de la CBC, la gente está absolutamente cansada de los proyectos que desarrolla el Estado. Hay un síntoma, un síndrome allá que es talleritis. Allá usted va a preguntarle a cualquier campesino en Yumbillo, y no les miento, tienen hasta 10 cartones de producción sostenible, de producción de abonos, de lo que ustedes se puedan imaginar, ¿cierto? Pero nunca hay un proceso de acompañamiento como el que nosotros hacemos. Entonces, esa es como la primera barrera. De hecho, nosotros la enfrentamos. Al principio la gente no creía mucho que esto era de la cooperación suiza, sino que pensaban que de pronto tenía que ver como con el sector público, y de hecho varios desertaron por ese motivo, ¿no? Entonces hay una muy mala imagen del Estado. Y ahorita que hablabas, por ejemplo, del tema de articulación, o no sé si lo puedo tocar. Sí, claro, no, de una vez, tranquilo. Pues mire, a nosotros nos parece el colmo de que haya tenido que venir el gobierno suizo de un país que, bueno, lo ubico en el mapa, pero está muy lejos de aquí, a invertir en el corregimiento de Yumbillo, allá en Yumbo, un sector recóndito del país, y el municipio de Yumbo, que tiene un presupuesto de más de 300.000 millones de pesos, no haya sido capaz de implementar un modelo como el que nosotros lo estamos haciendo. O sea, eso es algo inconcebible, pero al menos ya nosotros aprendimos a saber cuáles son nuestras necesidades y no dejamos que las entidades del Estado nos manipulen como siempre lo han hecho, de convertir al campesino, o más que empoderarlo, convertirlo en un mendigo del Estado. Y eso es lo que ha pasado con las entidades estatales. Carlos, súper interesante y un mensaje clave casi que una semana antes de elecciones regionales, ¿no? Eso hay que incorporarlo a los criterios de decisión. Uy, no, esto ya se ve, yo estaba confiado, yo ya iba súper, no me había dado cuenta, estaba súper entusiasmado. No, me va a tocar resumir, yo pensé que vamos a seguir conversando. Quería preguntarle a Carlos y a Deyanira,
sobre sostenibilidad de su proyecto como tal. Muy rápidamente, en 30 segundos, ¿cómo están viendo, cómo están viendo la sostenibilidad? No, pues yo sí le pido a la organización que nos den otros 5, porque 30 segundos es complicado. Bueno, pero yo le resumo así un poquito. Nosotros, ¿cómo están viendo el futuro? ¿Ustedes creen que con esto pueden mantenerse hacia futuro? ¿Qué proyecciones están teniendo? Absolutamente. De hecho, como hay una vocación agrícola, pues digamos que lo que hemos hecho es fortalecerlo, pero además de todo esto es un proyecto que hace un acompañamiento desde que el campesino empieza a listar el suelo y a cambiar su práctica, a usar químicos por alimentar el suelo con productos orgánicos, hasta llevarlos a que ellos puedan mejorar sus ingresos en la comercialización. Entonces, por eso hemos hecho alianzas también con empresas, ¿sí?, que están interesadas en estos momentos. Una empresa de ellas es Fanalca Plasticauchos, que tiene una 1.500 trabajadores, otros no sé cuántos, y que tienen esa misma cantidad de servicios de almuerzos diarios. La idea es que nosotros, hasta el proceso, obviamente podamos generar primero la capacidad productiva y luego poder llevar nuestros productos a esas empresas, no solamente mejorando el precio de venta, sino ofreciéndoles un mejoramiento digamos, de lo que consumen los trabajadores, porque además nosotros estamos vendiendo ante todo salud, porque son productos libre de venenos. Y pues realmente, mira, nosotros hemos encontrado un camino, ¿cierto?, para que esas medidas que nosotros implementemos en el territorio sean eficientes y generen un impacto realmente, que eso es en última lo que nosotros pues queremos lograr. Además, ahorita estamos explorando también un tema de agroturismo. Tenemos una propuesta de sea campesino por un día. Entonces cualquiera de ustedes puede, por ejemplo, que quiera experimentar cómo vive un campesino desde que se levanta, hace el desayuno, preparan las arepas, hasta después que va al terreno a hacer un arado, a limpiar las matas, a sembrar, a cosechar. Entonces también es un proceso que estamos ahorita adelantando para generar eso. Y además que una de las mujeres que es un ejemplo para nosotros, que se llama doña Omaira Álvarez, dentro de este proceso ha generado un emprendimiento en la producción de abonos. Entonces ella tiene sus tarritos por ejemplo, del caldo sulfocálcico, del bocachi, para vender. Ya ha vendido, de hecho, a proyectos que se han estado ejecutando a través de la asociación en la región. Entonces se genera todo un proceso, pues, de sostenibilidad del proceso y que ya hemos entendido cómo hacerlo. Deyanira, una idea de cierre sobre sostenibilidad, sobre lo que quiera, tranquila. Bueno, yo creo que eso ya ha comenzado. ¿Cómo ha comenzado? Comenzó con algo muy acertado, que fue, el proyecto tuvo un punto muy acertado, que fue la gente que nos apoya. Entre ellos fue un asesor que se llama Joaquín Navia, un agroecólogo que se llama Gustavo Ramírez, que él no viene a imponerle cosas a la gente, a decirle, mire, es que usted tiene que hacer esto, sino que ustedes qué necesitan, respetando lo que la gente hace. Entonces eso hace que la gente quiera estar ahí, quiera aprender, y entonces entre la misma gente se va multiplicando la idea. Porque miren, como decía Carlos hace un rato, la gente no cree en el señor que viene pues, y se para allá al frente a hablarle. La gente cree en lo que le dice el amigo, en lo que le dice el vecino, la vecina. Entonces eso es muy importante. Un hermano que yo tenía, ese bendito yo no lo pude convencer, ni siquiera le dije nada, pero un amigo que él tenía y le contó el cuento, ese sí lo convenció y ya está en el proyecto. Es un diálogo campesino-campesino, esa es la metodología de transmitir el conocimiento. No es un universitario, digamos, con todo el respeto, ¿no? Claro. Pero es la experiencia de los campesinos, claro, digamos, transmitida directamente hacia otros campesinos. Es que ese es el punto, porque si uno viene y convence a alguien, pero uno lo hace falsamente, está haciendo política, digamos, está haciendo otra cosa. Pero si yo vengo y cuento, es que a mí me benefició, yo logré hacer tal cosa, inmediatamente se activa el cambio de cultura. A todos ustedes, muchas gracias, a Carlos, a Deyanira, a Beatriz y a Andrea. A ustedes esperamos que la conversación les haya dejado al menos un par de ideas, inquietudes para poder implementar, para poder entender mejor todo este fenómeno y generar una cultura de cuidado del agua. Muchas gracias a todos ustedes también por su presencia.